Buenos días, familia. Buenos días. Aquí Maurice, Katia, a bordo de la Fénix, en una calurosa mañana aquí en el sur de la Florida. Son 80 grados y son solo las 6:30 de la mañana. Y vamos rumbo a Cayo Hueso. Se lo habíamos dicho que el próximo amanecer que íbamos a ver, ustedes iban a estar con nosotros. Pasaron unos días, pero Lo vimos juntos. logramos ver un amanecer. Lo estamos viendo. Oh, sí. Se ve lindo, se ve el mar. Estamos caminando en la US 1, la carretera que desde Cayo Hueso, la parte más al sur de la Florida, llega hasta Canadá. Es increíble, una carretera que cruza los Estados Unidos desde el más sur hasta el punto más al norte de Estados Unidos. Tengo un poco de miedo, no lo quiero decir en voz alta, no tengo miedo, estoy un poco preocupada. Mira, Ustedes ya me conocen, miren, vamos a ver el sol que es mejor. El sol que está tratando de salir detrás de las nubes, de atravesar las nubes. Esa es solo una esquinita del sol. Ok, acabamos de entrar o de llegar a Cayo Largo, el primero de los cayos. De aquí hasta Cayo Hueso son nada más nada menos que 100 millas, que son más o menos unos 160 kilómetros. Y no sé si antes se lo mencioné, la US 1 que cruza desde Miami hasta Canadá son 3.800 kilómetros. Así que ahora solo vamos a hacer estos pequeñito tramo de 160. Buen provecho. Gracias. Encontramos un lugarcito bastante bueno para desayunar. ¿Qué creen ustedes? Pero aquí sobre el desayuno tengo una mala noticia que darles. El salidero de aceite continúa y no tengo ni la menor idea de por dónde está saliendo el aceite. Aquí cuando paramos miré debajo y estaba igual todo bañado de aceite ahí debajo del motor. Miré con la linterna, inclusive sequé un poco, dejé el motor andando tremendo rato para ver si se formaba alguna gota de aceite en algún lugar y me daba algún indicio, pero nada. Y no es aceite viejo, porque el otro día no sé si se lo contamos, pero la lavamos. Mauri lavó toda Sí. la parte del motor, En estaba casa- nuevecito. En casa de Duni sellé lo que yo creía que era por donde estaba saliendo y luego lavé todo. Lo lavé y quedó limpiecito y seco. Y claro, desde casa de Duni hasta aquí, pues se volvió a bañar en aceite. Me va a tocar lavarla en algún lugar y sentarme ahí debajo del motor a esperar al aceite salir y ver si logro entender por dónde sale. Pero bueno, voy a disfrutar del desayuno y olvidar eso por un rato. Por lo menos. Ay. Después vamos a probar el agua, ¿viste? Porque la gente se baña.
y parece no tener frío. Aquí está muy tranquilito, parece una bahía. Y no quiero decir que tal vez esté caliente, pero podría estar tibia, bajita. Fría no va a estar. Por eso. Todos estos manglares que están aquí atrás de nosotros y delante se forman de esta semilla. Esta es exactamente la semilla de este mangle. Y lo que hace es que va flotando en el mar, casi solamente con un poquito fuera del agua, flotando, 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 hasta que encuentra la orilla y esta punta topa el fondo del mar y ahí se para y empieza a echar raíces, como estas raíces, y crece el árbol o la planta. Interesante. Y lo más interesante es que está en todos los continentes, menos que en Europa, así que yo nunca había visto algo así, y en Antártica, porque hace demasiado frío, yo creo. Yo sí estaba cansado de verlo allá en Cuba. Le decíamos lapicero y jugábamos con ellos. Vamos a poner la ropa de baño. Acaba de cruzar, de adelantarnos. Ustedes lo vieron en directo, ¿no? Una carretera, un sentido, un carro en un sentido, un carro en el otro, con un límite de velocidad de 45 millas por hora. Nosotros íbamos a 45 millas por hora y él decidió simplemente adelantarnos. Dos carros, un carro que venía atrás y a nosotros. Con otro carro que venía en el otro sentido, por supuesto. Bueno, ahora, para contestar a José, que en el primer video que hicimos de Tacoma nos dijo: mira, me gustan mucho los pueblecitos americanos, que bien que van en lugares que no son tan turísticos. Pedimos disculpas si esta vez sí, estamos en un lugar muy, muy turístico, pero familia, miren esto. Miren lo lindo que es este lugar. Estamos literalmente caminando arriba del mar. Está precioso. Ahora, nosotros no somos muchos de lugares turísticos, de gastar dinero, pero estábamos aquí en la Florida, estábamos aquí en Miami. Como saben, tenemos entre comillas poco tiempo, porque en un par de semanas tenemos que volver para Carolina del Sur. Y nos miramos en la cara y dijimos: ¿cómo no llegar hasta Los Cayos? Y turístico, sí. Caro, sí. Puede ser que nos toquen la puerta 7 veces en los lugares donde nos iremos a dormir esta noche, sí. Pero ¿vale la pena? Yo creo que sí. Así que eran muchos sí, eran muchas cosas a favor, y entonces dijimos: bueno, vamos igualmente. Se ve lindísimo. Caminar arriba del agua es algo trepitoso. Aquí la carretera está
cada milla desde que tú entras en Cayo Largo va al revés, por supuesto, ¿no? Entonces 199, 98, 97, ahora está diciendo 5. Esto significa que faltan 5 millas a la milla 0. Ahora, no sé, al final del camino, exacto. No sabemos exactamente todavía si es dentro de Key West, afuera de Key West, al final de Key West, no sabemos. Key West. Key West, Key West, Key West. En el semáforo, gira a la derecha por una. Pero estamos muy cerca, esto sí, esto sí. Mira la A1A otra vez. Mira la A1A. Pero ¿dónde está? Si aquí nomás hay una sola carretera. No sé, ¿Cómo se va a acabar? ¿Acaba y empieza otra vez? puede ser. ¿Pero qué es? Mira, no camiones. Qué cosita más linda. Nosotros somos camiones. Para lo que nos conviene somos camiones. Para lo que nos Ah, cuando nos conviene dice Mauri que somos camiones. Cuando no nos conviene, no, somos una caravanita. Estamos buscando la milla 0 y miren qué chiquita se está poniendo la calle. conviene. Creo que acaba en el mar. Acaba en el mar, en la milla 0 estará en el mar. Con las dos ruedas ¿Dónde delanteras en el mar. Encontramos la milla 0 con tanto de cartel y de súper, ¿cómo se dice? Estaba súper identificado. Milla 0. Entonces desde aquí empieza oficialmente la US 1. Ahora a decidir qué hacer. Encontramos parqueo en la cuadra siguiente a esta y está bien porque está cerca del centro de aquí de todo, pero no creo que esté bien como para quedarnos la noche ahí. O sea, están solamente en una calle, en un parqueo que parece ser gratis, porque cuando están reservados dicen algo en el piso, o cuando son de pago, por supuesto, tienen un montón de señales y el parquímetro para pagar. Pero de todas maneras, creo que lo que vamos a hacer es explorar un poco y luego buscarnos un gimnasio, un Walmart, una gasolinera, una cosa donde haya suficiente espacio, donde podamos preguntarle a alguien que nos deje aparcar o algo así. Porque aquí dentro de la ciudad me imagino que estará la policía tocándole las puertas a las autocaravanas y echándonos de aquí. Foto turística obligatoria. Estamos llegando al punto más sureño de los Estados Unidos, pero ya llegamos a la casa más sureña de los Estados Unidos, ¿eh? Hay un poquito de cola. En la 1:45. Vamos a ver cuánto tarda llegar hasta el punto más sur. Hasta el punto selfie del sur de los Estados Unidos. Bueno, aquí estamos ya, familia. Nos 18 minutos después. toca el turno Dale, dale, está interesante. Hay un montón de gente de que lo tomarnos quiere el hacer. selfie. Sí, sí. Ahora vamos, después de los niños. Yo no sé si es el punto más sur, pero es el punto más caliente que hemos encontrado en estos días. Ah, sí. Después le cuento si es el punto más sur. Nos toca. Aquí vamos. Ok. Llegamos al punto más sur por ahora. Dice 90 millas de Cuba, el punto más sureño 90 millas de Cuba. Pero ¿Y? después vamos a hablar de eso. Sí, después. Ahora vamos a hacer el Ese selfie. no es el selfie. El selfie para ¿Le ustedes. pedimos a alguien? Sí. El Ok. selfie para ustedes es esto entonces. Entonces, ¿qué vamos a comer aquí? Vamos a compartir un sándwich cubano. ¿Y ahí Bueno. qué está tomando ahí? Es hecho por cubanos. Ok, está bueno. Y aquí estamos tomando un Iron Beer
que es una bebida muy vieja y de la cual me habló mi abuela, ¿Tú que nunca la habías existía. Yo la había probado anteriormente, pero mi abuela la tomaba en Cuba. Antes, imagino que existía antes del triunfo de la revolución, luego se fue acabando, se desapareció. Pero aquí la han rescatado y todavía existe con la receta original y estaba muy rica? sabrosa. Sí. Dale, prueba el sándwich a ver si está bueno. Ña. De Ricky Raca. Bueno. Ok, a ver, tuvimos que dejar Key West. Parece que no estábamos muy bien aparcados. Entonces nos fuimos, habíamos visto lo que queríamos, entonces tomamos carretera otra vez. Y acabamos de aparcar en un lugar donde no sabemos si podremos pasar la noche. Pero no se ve tan mal. Ahora les vamos a enseñar. Hola familia. Pasé un buen rato pensando en... ¿Cojo la cámara o no la cojo? ¿Se lo digo o no se lo digo? Bueno, quiero empezar diciendo que primero que nada pedirle disculpas por no haberle enseñado bien o mejor lo que son los puentes aquí de los Cayos. Que para la mayoría de la gente en el mundo son algo lindísimo. Son lindos en realidad. No son muy altos. Son lindos, son puentes que conectan islas o cayos, porque al final no son islas, son cayitos. Son islas, pero más chiquitas. Pero bueno, ustedes ya saben de mi problema con puentes o alturas o lo que fuera. Entonces estar ahí arriba del agua no me sentía cómoda esta mañana y no lo quise hacer. No pude en realidad, tenía la cámara aquí, pero no podía quitar la mano del asiento. Ahora volvimos para atrás. ¿Por qué? Porque ahí en Key West no podíamos quedarnos por la noche. Entonces empezamos a volver para atrás. Y llegamos hasta Marathon. Marathon es el primer punto o el último punto, si se viene desde la Florida, donde empiezan los puentes. Entonces significa que acabamos de cruzarlos otra vez. Y fue muchísimo peor. ¿Por qué? Porque había mucho viento. Y la caravana la caravana se mueve normalmente, ok, es normal, dicen también los camioneros, es normal que se mueva porque es alta. Pero arriba de los puentes y con este gran viento que todavía hay, no fue nada simpático. Mauri lo hizo súper. Mauri parecía por lo menos tranquilo o no me lo daba a ver porque yo estaba aterrorizada. Pero bueno, aquí estamos. ¿Dónde? Por ahora en un parqueo de Home Depot. Mauri está, no sé. Estamos acabados. Parece que, no sé, luchamos probablemente. Yo no sé. Se está poniendo difícil. Porque esta cosa cada vez de buscar. No es solo el hecho de buscar el parqueo, de buscar a dónde dormir. Es que te echan. Es que no hay un lugar donde dormir. Y te dicen, sobre todo en los lugares turísticos, vamos a decir así. Pero ya ustedes vieron las últimas 4 o 5 veces que aparcamos hasta en Walmart te echan. Entonces se pone pesado, se pone antipático, se pone difícil, ¿sabes? Bueno, por ahora estamos aparcados aquí. Vamos a ver si nos damos una duchita, si logramos comer algo y pasar la noche acá. Si no, bueno, se lo contaremos.